Creo que este episodio podría resumírtelo y podrías dejar de escucharlo si te dijera que tengo 8 podcasts. Con eso creo que, queda todo dicho. No obstante, voy a meterme de lleno en este episodio, que va a ser bastante rápido y fugaz, porque voy a hablarte del hecho de por qué necesitas un podcast dentro de tu estrategia de marketing digital, tanto de forma personal como si eres una empresa, una pyme o un autónomo. Tener un podcast, como digo, para mí ahora mismo es una de las mejores estrategias que he creado para dar a conocer mi marca, para conseguir generar más ingresos, para crear una comunidad detrás. Tú mismo estás escuchando este mismo podcast, pero sobre todo es algo que tenía que hacer, que me ha ayudado a crear conceptos, a generar contenidos. Me ha permitido, aparte de todo el contenido que genero con el podcast, esto me permite crear vídeos, me permite crear artículos, me permite interactuar con la audiencia, me permite expresar y pensar, investigar, lo cual hace que sea algo muy, muy potente. Además del crecimiento, como digo, no me voy a meterme mucho en crecimiento, en que analices cómo están funcionando los podcasts, porque para eso hay distintos podcasts. De hecho, yo también tengo un podcast que se llama Marketing Digital para Podcast, donde hablo sobre esto. Pero hay muchos podcasts que hablan sobre podcasting, sobre el crecimiento, estadísticas, cómo funciona, publicidad, etcétera. Por ejemplo, el podcast de Melvin Rivera, de Notipod Hoy, que te lo dejo en las notas del episodio. Y hay muchos otros, como digo. Si buscas podcast de podcasting o Notipod Hoy, que te habla también y te recomienda algunos podcasts también ellos, Melvin y la persona con la que también trabajo, tiene un equipo, y la verdad que, como digo, la estrategia de marketing digital con el podcast a mí me permite, en mi caso, es una estrategia que yo llamo 360, pero que se basa sobre todo en texto, en mi blog, mi contenido, y en algunos otros proyectos que tengo de páginas web, sobre todo eso, como digo, contenido para que salga bien posicionado en Google, vídeos, contenido en vídeo para que la gente lo vea, que lo lean, que lo vean en YouTube o en Vimeo, que también tengo algunos vídeos, sobre todo hay más contenido de cursos, pero con YouTube obviamente el potencial es el segundo buscador más usado del mundo y tengo que estar ahí, y luego y que me ayuda para expresar algunas cosas, algunos tutoriales, enseñar algo, voy a necesitar vídeos, que también de hecho puedo compartir esos vídeos en distintas redes sociales, o segmentos, que también me está funcionando muy bien, junto a mi asistente virtual que me está realizando ese trabajo de edición de vídeos. Si te interesa el tema de los asistentes virtuales, tengo un podcast, un artículo, puedo hablar sobre ello en este podcast. Si te interesa el tema de los asistentes virtuales, contratar a una persona básicamente que te ayude a realizar distintas tareas en el mundo online, temas de redes sociales, temas de edición de vídeo, temas de creación de artículos, etcétera. Si te interesa, escríbeme en las redes sociales @Borja Girón o en borjagirón.com o por aquí directamente. Y por último, también, obviamente, la estrategia de podcast, que la gente te escuche. Esto hace que el formato podcast, como tú bien sabes, lo puedes escuchar en cualquier otro día o haciendo otras cosas. Cualquier otro día, en cualquier momento o haciendo otras cosas. Si estás delante del ordenador, puedes ver un vídeo, puedes escuchar un audio, pero si estás conduciendo o si estás viajando en el autobús, en un avión, puedes ver un vídeo también, que hoy en día ya muchas compañías tienen internet, entre comillas, porque no suele funcionar bien. Puedes descargarte los vídeos, obviamente, puedes leer algunos artículos, pero normalmente si estás andando, si estás corriendo, si estás haciendo ejercicio, si estás conduciendo, el formato audio es muy potente. Entonces, esto hace que puedas consumir mi contenido, puedas seguir aprendiendo, en mi caso, de marketing digital, de SEO, de emprendimiento, en cualquier momento de tu día, cuando mejor te venga a ti. Por tanto, seguir esta estrategia ahora mismo, luego ya vendrá en un futuro a lo mejor que si tienes una lentilla en la retina y tienes que salir todo el rato, veremos cómo funciona, pero ahora mismo estas son las 3 opciones que mejor están funcionando y yo creo que son casi las únicas, entre comillas. Entonces, el podcast en concreto es un medio diferente, está creciendo muchísimo y además va directo al oyente. Tú me estás escuchando y seguramente aunque estés haciendo seguramente otras cosas, me estás escuchando a mí. Yo ahora mismo podría utilizar técnicas de persuasión para que según vayas escuchándome una y otra vez, compra a Borja. Borja es el experto en marketing digital.
puedo controlar todo lo que digo y lo que tú oyes, para que te des cuenta del poder que tiene un podcast. Si sabes crear una buena estrategia, de esto de estrategias, del tema de sectas, estrategias que se están llevando a nivel de eventos presenciales en tema de marketing digital y de cualquier otro sector, temas de, como digo, estrategias de sectas que se están llevando al marketing digital y a otros sectores para eventos físicos, presenciales, voy a hablar sobre ello, yo creo, en un episodio porque me parece algo muy interesante. Bueno, entonces, podemos además de esto, de dirigirnos al oyente y controlar su mente, segmentar. Controlar la mente también en un vídeo, puedes decir, ¿no? En un vídeo, pero en un vídeo tenemos otras distracciones, tenemos anuncios, en un blog también, pues solemos tener otras distracciones, tenemos también anuncios por ahí, que si estamos haciendo una cosa, luego otra. En audio también nos puede pasar, pero es como más personal, ¿no? Yo creo que te puedes dar cuenta tú mismo. Los podcasts nos permiten segmentar. Yo tengo 8 podcasts porque en uno hablo de marketing digital, otro específicamente para podcasts, otro de SEO para bloggers, etcétera. Tengo un podcast junto a José Miguel García que se llama Mastermind Emprendedores Digitales, donde nos contamos nuestras alegrías, nuestras penas, cómo nos funcionan las cosas cada semana, qué estamos haciendo, que nos permite, además del conocimiento de un mastermind que tenemos, lo compartimos con el mundo, está gustando muchísimo y además pues otra opción de dar a conocer lo que hacemos. Como digo, podemos segmentar. Gente que tenga un podcast, pues creo el podcast de marketing digital para podcast. Gente que quiero aprender o mejorar el SEO o llegar a una empresa, una pastelería, marketing para pastelerías, creo. O para, ya he hablado hablaré de hecho en un episodio posterior sobre ello. Sobre la especialización o no especialización. Pero lo que me refiero es que te puedes especializar y segmentar mucho a tu público. Esto te permite que los anunciantes, posibles anunciantes o medios de generar ingresos online, puedan también elegirte como medio para publicitarte de una forma distinta. No eres una radio que llega a todo el mundo y a saber, sino que encima puedes medir, puedes dar algún cupón, etcétera. Que esto ya trataré sobre un poquito este tema en algún episodio posterior, de hecho en el episodio 70. Y además puedes hacer tu propia radio, crear tu propia radio, porque puedes emitir o hacer directos específicos en un momento determinado, como una estrategia más. Por ejemplo, con la aplicación de Spreaker, que nos permite, la de Rec Studio de Spreaker, nos permite transmitir audio en directo, por ejemplo. Tener nuestra propia radio en directo. Y esto también es muy potente, incluso para eventos, o para convenciones, o para transmisiones que queramos grabar y hacer el directo, algo como extra. Bueno, lo podemos hacer si tienes tu podcast subido a Spreaker. Como digo, dentro de triunfacontublog.com tengo ahí el curso de podcasting y ahí explico cómo bueno, específico es con iVoox, pero también doy otras alternativas como subir el podcast a Spreaker, también está Libsyn como hosting de audio. Bueno, hay distintas opciones. Yo te digo la que he usado en el primer momento con mis podcasts principales, pero por ejemplo, lo tengo en Anchor, que también es otra opción que quería probar en su momento y de momento, pues la verdad que está funcionando muy bien. Hay distintas opciones. Si ahora tuviera que elegir una, pues dependiendo del público, esto lo he comentado en el podcast de marketing digital para podcast, dependiendo de lo que quieras hacer, pues puedes elegir una plataforma u otra para subir como el hosting de audio que luego distribuye a Spotify y a otros medios, pero depende. Si quieres grabar con el móvil, por ejemplo, pues elegirías seguramente Spreaker. Si quieres subirlo e invertir poquito dinero, bueno, aunque ahora cada vez es un poquito más caro, pero quieres especializarte, crear un podcast privado, etcétera, elegiría iVoox. Si quieres hacerlo de una forma un poco más como profesional, aunque es un hosting dedicado, Libsyn sería otra opción interesante. Como digo, hay distintas opciones, o si quieres hacer directos, obviamente tendrías que irte a Spreaker. Depende de lo que quieras hacer, de la inversión que quieras hacer, depende de muchos factores, ¿no? Del medio en el que estés, de tu experiencia. Nos vamos a otros temas, pero como digo, en triunfacontublog.com tengo ahí el curso de podcasting que te puede ayudar muchísimo a crear un podcast y hacerlo crecer. Así que bueno, este es el poder del podcasting. ¿Por qué lo necesitas? Que creo que es una muy buena opción, al igual que entrar en TikTok ahora mismo. Y de hecho tengo un artículo en borjagirón.com donde hablo sobre podcasting, subir tu podcast a Spotify, crear un podcast, cómo crear un podcast. También otro sobre TikTok, que si no estás en esta red social debes estar. Tienes ahí también un tutorial, te he dejado un montón de información sobre cómo hacer virales tus vídeos. Yo he conseguido ya hacer varios vídeos virales y he crecido muchísimo en la cuenta, más de 1000 seguidores en apenas un mes.
Entonces, bueno, como digo, hay muchísimas opciones y algunos vídeos tienen 30.000 visualizaciones, 15.000, etcétera. Bueno, es ahora mismo una muy buena oportunidad de entrar en esta red social, nueva entre comillas. Tienes mi curso de SEO con 90% de descuento desde borjagirón.com/curso. Tienes mi nuevo podcast junto a José Miguel García, Mastermind Emprendedores Digitales. Escúchalo ahora mismo, búscalo, te va a encantar. Y también, junto a la gente de SEMrush, la herramienta de SEO de marketing digital, te ofrecen ahora mismo desde borjagirón.com/SEMrush 14 días gratis de prueba. También desde triunfacontublog.com tienes un curso de SEMrush. Hay 7 lecciones específicas muy muy interesantes, gratuitas completamente, de esta herramienta de SEO y marketing digital que te permitirá hacer crecer tu negocio online. Y además tienes el curso de podcast dentro de triunfacontublog.com que puedes acceder también gratis, porque puedes hacer una prueba de 7 días completamente gratis con acceso total a todos los cursos. Así que, bueno, pues aprovéchate. De nuevo, espero que te haya gustado este tipo de episodios más fugaces de por qué necesitas crear un podcast, que como digo, solo viendo mi propia experiencia, por qué he creado tantos podcasts para distintos nichos. Sobre todo, también es una forma de segmentar mi propio contenido y, si se me ocurre alguna cosa, meterlo en el podcast que más se ajuste a esa experiencia, a ese tipo de contenido. Pues en este caso, pues quiero hablar sobre podcast en marketing digital, pero si quisiera hablar sobre SEO específico, pues me iría más al podcast de SEO, o si quisiera hablar sobre algo, una experiencia mía vital, pues me voy al podcast de Esto que es mi podcast personal. Bueno, entonces ahí puedo segmentar, y así la gente que quiere aprender marketing digital aprende marketing digital, la gente que quiere aprender SEO específicamente se va al podcast de SEO para bloggers, la gente que quiera, y esto también lo puedes hacer tú, puedes empezar un poquito con un abanico de más grande a lo mejor en un principio y luego ir focalizándote, porque tampoco es plan a lo mejor, pero yo te recomiendo empezar con un podcast poco a poco, centrado en un sector, y luego, si tienes más ideas o tienes más tiempo, o ya ese tiempo que al principio tardabas 2 horas en hacer un episodio, pues tardas 20 minutos, dedicárselo a crear un nuevo podcast. Bueno, dependiendo obviamente de tu experiencia, pero como te digo, bajo mi punto de vista, tiene muchísimas ventajas crear un podcast en estos momentos y en el momento que escuches prácticamente, porque es algo que siempre va a estar bien. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí al otro lado, por compartir este episodio, por suscribirte, por acceder a los cursos de triunfacontublog.com, y nos escuchamos en el próximo episodio. Que pases buena semana. Hasta pronto.